Un pedazo de pan puede parecer poca cosa, hasta que el destino decide convertirlo en la llave que abre viejas heridas y revela secretos capaces de incendiar una pradera entera de corazones. Aquella noche, cuando las nubes descargaban un aguacero tan feroz que parecía querer tragarse la llanura, el campesino Alonso Romero sostuvo entre sus dedos el último trozo de pan que le quedaba en la alacena. Era duro, pequeño, apenas un consuelo áspero para el estómago. Se lo había ganado con días de trabajo extenuante arando un suelo reseco, y planeaba comerlo lentamente, como quien saborea un recuerdo antes de que se desvanezca. Fue entonces cuando 3 golpes insistentes retumbaron en su puerta de madera, seguidos por una voz infantil que apenas se oía sobre el bramido del cielo. «Señor, por favor, ¿puede ayudarnos?» Alonso frunció el ceño. Desde que enviudó hacía 2 inviernos, había aprendido a desconfiar de lo que llegaba bajo la lluvia. A veces era un forastero necesitado. Otras, un ladrón con excusas tiernas en los labios. Sin embargo, algo, quizá la misma soledad que lo cercaba, le empujó a abrir. Al otro lado, temblando bajo un poncho raído, se apiñaban 3 niños empapados. El mayor, un muchacho de unos 12 años con la barbilla decidida, sostenía la mano de 2 gemelas de rostro tiznado, no mayores de 9. Los 3 tenían esa mirada de quien ya vio más hambre que soles en el horizonte. «No tenemos a dónde ir», balbuceó el muchacho. «Nuestra madre, ella...» Sus palabras se quebraron como una rama seca. Las niñas apretaron los labios, luchando por no llorar. Alonso sintió un pinchazo de memoria. El mismo dolor mudo que vio en los ojos de su esposa Carmina cuando la fiebre se la llevó, dejándolo con un campo sin cosecha y una mesa demasiado grande para un solo plato. No pensó más. Corrió el cerrojo hacia atrás y los hizo pasar. Dentro de la casa, el olor a leña húmeda se mezclaba con el crujir del fuego que apenas latía en la chimenea. Alonso arrojó un par de troncos. Entregó a los niños una manta, la de Carmina, aún bordada con flores desvaídas, y sin una palabra, partió su mísero trozo de pan en 4. Les tendió las migas mientras su estómago reclamaba. El mayor se llamaba Miguel. Las gemelas, Lucía y Rosa. Sus nombres llenaron la estancia con una tenue calidez. Comieron con la ansiedad de quien teme que la mano amiga se arrepienta antes del siguiente bocado. Esa noche, cuando los niños cayeron rendidos junto al fuego, Alonso se sentó en su silla mecedora y los contempló. El aguacero golpeaba el tejado con ímpetu. Afuera, el viento ululaba como un coyote sin luna. Él recordaba a Carmina tarareando coplas para espantar los truenos. Ahora, solo el silencio parsimonioso del campo y la respiración entrecortada de 3 pequeños ocupaban la casa. Sintió un nudo áspero en la garganta. ¿En qué momento se había convertido en un hombre que dudaba en compartir un pedazo de pan con un crío? A la mañana siguiente, el sol apareció indeciso, y con él, las preguntas. Mientras servía un café aguado, lo último que quedaba en el tarro, Alonso indagó con cautela. ¿A dónde se dirigían? Miguel bajó la mirada. «Nuestra madre enfermó durante la travesía», musitó. «Ella dijo que buscáramos a un hombre bueno en estas tierras. Murió antes de contarnos su nombre». Lucía se aferró a la manga del hermano. «No queremos molestar, señor. Trabajaremos, lo prometo». La otra gemela asintió con tanta vehemencia que un mechón enmarañado le cubrió los ojos. Alonso pensó en sus surcos vacíos, el granero semivacío y la próxima cosecha que aún podía salvarse. 3 pares de manos eran más ayuda que carga, y pese a su aspecto famélico, había algo firme en el porte de Miguel, una dignidad tenaz que le recordó a sí mismo cuando era solo un muchacho empeñado en domar la adversidad de la frontera. «Aquí no sobra nada», dijo al fin, «pero tampoco faltará un sitio si están dispuestos a trabajar». Los niños asintieron al unísono. Así comenzó aquella convivencia que el condado de Santa Amalia aún recordaría años después. Los primeros días transcurrieron en un ordenamiento silencioso. Al alba, Miguel ordeñaba la vaca flaca que aún quedaba, guiado por Alonso. Las gemelas alimentaban las gallinas, recogiendo los 2 o 3 huevos que éstas concedían. A mediodía, Lucía y Rosa barrían la cocina y buscaban hierbas comestibles en el terraplén, siguiendo las instrucciones de Alonso, heredadas de Carmina.
La tarde se reservaba para el campo. Miguel, con manos sorprendentemente fuertes para su edad, ayudaba a clavar estacas y reparar la cerca caída por la tormenta. Sin embargo, conforme la rutina se asentaba, pequeños indicios comenzaron a inquietar al campesino. Una noche halló a Miguel hurgando en el desván, recogiendo una pulsera rota que perteneció a Carmina. El chico se excusó, diciendo que quería arreglarla para agradecer. Más tarde, mientras Alonso cosechaba maíz, descubrió a las gemelas ocultando bajo sus vestidos una especie de medallón ovalado, de plata ennegrecida, con un escudo desconocido. Al enfrentarlas, Lucía respondió en un susurro: «Era de mamá. No queremos perderlo». No añadió más, y aunque sus palabras eran sinceras, algo en sus ojos, un relámpago de miedo, dejaba claro que guardaban secretos mayores que un simple relicario familiar. Viajar hasta el pueblo más cercano implicaba 2 horas a caballo quizá infructuosas, pero la necesidad de sal y harina obligó a Alonso a hacerlo. Aquella jornada, mientras Miguel descargaba sacos en la carreta, Alonso escuchó rumores en la taberna. El viejo Ciro, un comerciante que no bebía más que chismes, murmuró que un carruaje había sido asaltado al norte. Decían que la esposa de un ranchero adinerado murió durante la huida, y sus 3 hijos desaparecieron. Los forajidos, aseguraban, prendieron fuego a los documentos que probaban la herencia de los pequeños para venderlos sin nombre a quien pagara bien. El guardián legal de la familia Carver, ese abogado Hartman, ha puesto precio a las criaturas, añadió Ciro, con voz cargada de sorna. Que alguien sin escrúpulos cría a los mocosos y devuelva las escrituras, dice. Puro interés, si me preguntas. Alonso sintió un hormigueo helado recorrerle la espalda. El medallón, el silencio receloso. ¿Y si sus huéspedes eran los huérfanos del rumor? Mas la anécdota sonaba como tantas que se inflamaban en la taberna. Tragos de mezcal multiplicaban tragedias ajenas. De todos modos, el campesino llevó su carga y regresó. Aquella noche, sin luna, el campo exhalaba chirridos y olores de tierra saturada. Alonso hervía frijoles cuando oyó el chillido de la bisagra del establo. Se deslizó afuera, escopeta en mano, y se detuvo al ver a Miguel. El chico sostenía una hoja de papel escondida bajo la camisa. «¿Qué escondes?» Miguel tragó saliva. «No es... solo...» titubeó, incapaz de mentir por completo. Alonso extendió la mano. El crío, con la dignidad de un adulto que entrega su espada, le entregó la hoja. Era un fragmento de testamento, chamuscado en los bordes, con un sello semejante al del medallón. El texto era escueto. Los bienes de Rancho Las Jarillas pasarán a mis hijos, Miguel Ignacio, Lucía Alma y Rosa Paz, en caso de mi fallecimiento. Firmado, Beatriz Carver, viuda. Un silencio espeso cayó entre ambos. Los grillos parecían murmurar secretos prohibidos entre las hierbas. «Ese nombre es real», susurró Miguel. «Mamá nos llevó lejos porque el abogado de la familia quiso quitarnos todo. Dijo que la finca no podía quedar en manos de muchachos mestizos». La palabra mestizo se clavó en Alonso como un dardo venenoso. Él había sentido en su carne lo que era ser mirado como poca cosa entre terratenientes y comerciantes prepotentes. Se agachó hasta quedar a la altura del chico. «¿Por qué venir aquí?» «Mamá nos habló de usted», confesó Miguel, sorprendiendo al campesino. «Dijo que vivió en estas tierras cuando joven y que era el hombre más honesto que conocía». Alonso recordaba vagas jornadas de cosecha en la hacienda Carver antes de casarse con Carmina. Beatriz, entonces niña, corría descalza por los corrales. Nunca volvió a saber de ella. El destino, sin embargo, la había alcanzado a través de sus hijos. Más tarde, ya en la cocina, los 3 pequeños narraron su odisea. Cómo Beatriz, casada con un ranchero bondadoso pero enfermo, fue presionada por Hartman cuando enviudó. Cómo el abogado, según contaban, planeaba casar a los niños con herederos afines, confiscar la hacienda y enriquecerse. Beatriz huyó con ellos hacia el oeste, pero la fiebre la debilitó en el viaje, y al llegar a un campamento minero sucumbió. Antes de morir, les dio el medallón y el testamento, pidiéndoles que buscaran a Alonso, el hombre que no se vende por oro. Comprendiendo que la conversación rebasaba la inocencia infantil,
Alonso colocó la palma sobre la mesa. Desde hoy, mientras respiren bajo este techo, a nadie entregaré su causa. Pero han de saber algo. Si Hartmann los busca, traerá jinetes, quizá violencia, y yo solo tengo esta escopeta vieja y mi palabra. Miguel alzó la cabeza. Nosotros también pelearemos. No, contestó el campesino, con voz más áspera de lo que pretendía. Ustedes se aferrarán a vivir. Yo me ocuparé de lo demás. Las semanas siguientes fueron un remanso antes de la tormenta. Bajo la tutela de Alonso, Miguel perfeccionó el manejo del arado. Las gemelas confeccionaron con retazos un mantel que cubrió la mesa donde antes reinaba la desnudez. Poco a poco, la casa recobró vida, una vida que Carmina hubiese celebrado. Las risas infantiles, los chasquidos de leña al caer la tarde, el aroma de pan recién horneado. Miguel halló aún algo de harina, y guiado por las instrucciones de Alonso, devolvió aquel milagro simple al hogar. Era tan fácil creer que la amenaza de Hartmann era un mal sueño distante. Pero el polvo de la ruta nunca miente. Cierta tarde, mientras Alonso y Miguel limpiaban un canal de riego, divisaron una columna de polvo en la lejanía. Dos jinetes se acercaban con paso decidido. No era época de visita de comerciantes, ni había vecinos tan temerarios como para galopar a esa hora de sol abrasador. Alonso apretó la herramienta. «Guardaremos silencio sobre quiénes son», indicó sereno. «Si preguntan, son mis sobrinos». Los hombres llegaron al umbral al caer la tarde. Uno de sombrero negro, barba rala. El otro, más joven, de mirada esquiva. Alegaron estar buscando muchachos perdidos, entregando un volante con la descripción de 3 niños. Cuando Alonso lo tomó, el pulso se le tensó. La silueta dibujada coincidía con la estatura de Miguel y las gemelas. «Nunca los he visto», respondió, imperturbable. El de barba rala ladeó una sonrisa que olía a pólvora. «Nos alegra oírlo, pero volveremos, por si acaso su memoria mejora». Mientras sus monturas se alejaban, el sol teñía las nubes de un rojo que parecía presagio. Alonso sabía que era cuestión de tiempo para que regresaran con refuerzos. Pasó la mano por la cerca recién alzada, pensando cuán frágil se veía ahora ese perímetro. Esa noche nadie durmió. Las gemelas se acurrucaron juntas. Miguel permaneció a la puerta con el viejo cuchillo de Alonso. El campesino repasó cada habitación, preparando sacos de víveres, llenando cantimploras, trazando con el dedo un camino hacia los riscos del cañón sombrío, donde la maleza ofrecía refugio natural. Todo debía estar listo. A medianoche, un grito quebró el silencio. El relincho del caballo de Miguel, seguido por un resplandor a lo lejos. Incendiaron parte del pastizal. Querían luz suficiente para vigilar la granja. Alonso miró a los niños y comprendió que no podía huir sin exponerlos a las balas en campo abierto. Tampoco resistir dentro de la casa por mucho tiempo. Tenía una sola opción: adelantarse. «Miguel, cuidarás a tus hermanas en el sótano», ordenó. «No abrirán hasta que yo regrese, pase lo que pase. Pero si lo hieren, entonces correrán hacia el río y seguirán la corriente hasta Piedras Altas. Allí vive don Teodoro, él los ayudará». Miguel quiso protestar, pero algo en los ojos de Alonso, una mezcla de fuego y ternura, lo detuvo. Obedeció, llevándose a las gemelas. Alonso salió al patio, la escopeta colgada del hombro y una lámpara en la mano. El corazón le latía con fuerza, no por miedo a la muerte, sino a perder esa chispa de esperanza que los niños habían encendido en su hogar. Caminó recto hacia la loma donde la hierba ardía. Un par de sombras surgieron entre la bruma de humo. Reconoció al del sombrero negro y distinguió otras siluetas rezagadas. Al menos 5 hombres. «Abogado Hartmann paga bien», dijo el barbudo escupiendo a un lado. «Entrega a los mocosos y podrás quedarte con tu pellejo, y tal vez con unas monedas extra». Alonso levantó la lámpara, iluminando su propio semblante. La luz reveló cicatrices de años bajo el sol y la intemperie. «Aquí no se vende la vida de un niño», declaró. «Si la quieren, vengan a buscarla, pero sepan que este viejo no disparará al aire». El silencio se tensó como cuerda de violín a punto de romperse. Uno de los pistoleros emplazó su revólver. Alonso alcanzó su escopeta, pero no disparó. Sabía que,
Con 5 contra 1, la pólvora sola no bastaba. Su táctica era otra. Arrojó la lámpara al suelo. El aceite se derramó sobre la hierba seca, propagando una lengua de fuego que los separó. En el caos de chisporroteos, Alonso rodó colina abajo, protegiéndose tras un tronco caído. 2 disparos retumbaron. Astillas volaron sobre su cabeza. Respondió con un tiro certero que rasgó la pierna del más joven. Gritó de dolor. El de sombrero negro profirió una maldición y ordenó rodearlo, pero las llamas, avivadas por un viento traicionero, formaron un anillo que cortó el paso. Entonces la llanura se iluminó con una infernal claridad naranja. Los caballos relincharon, desbocados, empujando a los pistoleros hacia el declive. El fuego se convirtió en aliado del campesino, forjando un muro ardiente. Alonso, jadeante, se retiró hacia el corral, sabiendo que las chispas podían prender su granero si el viento cambiaba. Mientras retrocedía, escuchó la voz del líder rasgar la noche. «Volveremos al amanecer, viejo testarudo. No podrás quemar el mundo entero para esconderlos». La amenaza quedó suspendida en el humo. Alonso, con el pecho ardiendo y los pulmones en llamas, miró el horizonte. En ese preciso instante comprendió que la verdadera batalla no sería la de balas y fuego, sino la de verdades. Hartmann podía comprar hombres armados, pero no el recuerdo de Beatriz, ni la integridad de un campesino que, sin darse cuenta, había encontrado una familia en medio de la nada. Cuando el alba apenas despuntaba, un silencio expectante cubría la granja. El viento había cesado, dejando un olor acre de pasto chamuscado. Alonso, con la ropa tiznada de hollín, despertó a los niños en el sótano. Miguel lo observó con los ojos muy abiertos, como si hubiera crecido años en una sola noche. «Siguen ahí», susurró Alonso. «Los vi acampar en la colina. Hoy vendrán con todo». Lucía y Rosa se aferraron al brazo del campesino. Él se arrodilló para quedar a su altura. «Tienen que ser valientes. Si las cosas se ponen feas, tomarán la ruta del río». «Vendrás con nosotros», rogó Rosa, con la voz quebrada. Alonso acarició su mejilla sucia. «Mi lugar está aquí, hasta que esto termine». Mientras el sol se desperezaba sobre los pastizales heridos, Alonso sintió un dolor antiguo pero familiar. La certeza de que las próximas horas decidirían más que la propiedad de unas tierras. Determinarían si la semilla de esperanza que esos niños habían sembrado en su casa germinaría o sería arrancada de raíz por la codicia. Y así, con la escopeta cargada y el corazón latiendo como tambor antes de una danza de guerra, el campesino salió al patio. El canto lejano de un gallo rompió la quietud. A lo lejos, sobre la colina, siluetas a caballo se recortaban contra un cielo rojizo. La tierra contuvo el aliento. Alonso apoyó la culata en el hombro, bajó la visera de su sombrero y se juró a sí mismo no retroceder un solo paso. Porque un hombre puede perderlo todo, cosecha, esposa, hasta el último trozo de pan, pero mientras conserve la dignidad, no está derrotado. El amanecer trajo un cielo sin nubes, como si la tormenta de la víspera hubiera vaciado hasta la última gota del firmamento. Pero en la colina seguían los jinetes de Hartmann, 6 figuras oscuras que aguardaban la señal de avance. Alonso, oculto detrás del viejo molino, contaba el compás de sus respiraciones, una para recordar a Carmina, otra para cargar la escopeta, la tercera para jurarse que los niños no volverían a huir jamás. Dentro del sótano, Miguel se debatía entre la obediencia y la urgencia de pelear. Lucía y Rosa, abrazadas, repetían una oración sencilla que su madre les enseñó: «La tierra protege a quien siembra con amor». El eco de aquellas palabras pareció vibrar en los tablones, como si el propio suelo susurrara un consejo olvidado. Arriba, Alonso ajustó el gatillo. Sabía que solo tenía 3 cartuchos y que los pistoleros vendrían con municiones de sobra. Pero el campesino también poseía algo que Hartmann nunca comprendería: una intimidad absoluta con cada piedra, cada zanja y cada árbol del terreno. En la víspera, mientras el fuego ardía, había abierto compuertas del canal de riego y atado sogas estratégicas en la explanada. Aquella mañana, la tierra misma sería su aliada. Los hombres comenzaron a descender. El líder, sombrero negro y cicatriz en la mejilla, levantó el brazo,
deteniendo al grupo a mitad de la pendiente. ¡Romero!, vociferó, su voz resonando en el aire inmóvil. ¡Sal! Y negocia como un hombre. Alonso apareció, escopeta en alto, postura firme. La distancia era de 30 pasos, justo el alcance efectivo de su arma. Con voz rasposa, respondió: «Vuelvan al despacho de Hartman y díganle que los niños no están en venta». Una carcajada brotó del de la cicatriz. «No somos comerciantes, viejo testarudo. Somos cobradores. Traemos pólvora para saldar cuentas». Dos hombres avanzaron en línea recta. Esperaban un disparo frontal. No previeron la zanja que la noche anterior se había llenado de agua. Sus caballos se hundieron hasta el pecho, relincharon y se alzaron, desbocados. El resto del grupo se dispersó, maldiciendo. Alonso aprovechó la confusión. Soltó un tiro al aire para obligarlos a cubrirse y rodó tras una roca baja. Los buitres dieron círculos silenciosos, presintiendo el banquete de sangre. Pero aquella batalla sería menos previsible que un simple tiroteo. Cuando los jinetes se reorganizaron, notaron que el barbecho recién labrado dificultaba el galope. La noche anterior, Alonso y Miguel habían vuelto la tierra blanda y los cascos se hundían como en una trampa de arcilla. «¡A pie!», ordenó la cicatriz. Los hombres desmontaron, avanzando en abanico. Desde el sótano Miguel escuchó los disparos lejanos y ya no soportó la impotencia. Abrió un viejo baúl donde Alonso guardaba herramientas. Encontró la hoz, un lazo de cuero y una lata de queroseno. Con la temeridad de quien ha perdido demasiado para seguir temblando, subió la escalera. «¡Miguel, no!», gritó Rosa, pero él ya había empujado la trampilla. El muchacho emergió justo cuando un pistolero bordeaba el granero. Levantó la lata y la arrojó contra la antorcha que el hombre cargaba. El combustible se incendió en una llamarada repentina, obligando al forastero a retroceder. Miguel, con un grito que era mitad miedo, mitad coraje, blandió la hoz. Al verlo, el pistolero apuntó, pero su brazo fue abatido por un disparo de Alonso desde el costado. La bala alcanzó la culata y desvió el arma. El campesino se deslizó junto a Miguel. «Te dije que te quedaras», murmuró sin dureza, mientras recargaba la escopeta. «No puedo ver cómo arriesga su vida y quedarme quieto», replicó el chico, sudor y ceniza en la frente. Alonso respiró hondo. Tal vez, pensó, el coraje compartido era la única semilla capaz de florecer en medio de tanto polvo. Cuando el sol ascendió un palmo, la granja ya era un campo de artimañas, zanjas inundadas, montones de paja listos para encenderse, sogas tensas entre postes que derribaban a los atacantes sorprendidos. Pero la ventaja de lo inesperado comenzó a difuminarse a medida que los hombres de Hartman se adaptaban. Uno logró rodear el corral, otro encaramarse al techo del establo. El plomo zumbaba contra las paredes de adobe. Astillas y polvo llenaban el aire. En medio del fragor, una silueta más pulcra que las demás apareció en la colina. Hartman en persona, montado en un brioso alazán. Llevaba chaleco de noche y botas lustrosas, como si el peligro fuera un simple trámite administrativo. Con un megáfono de latón, exclamó: «Se acabó el juego, Romero. Entrega a los niños y conservarás tu trozo de tierra quemada. Ellos me pertenecen por ley y por sangre». Alonso alzó la mirada. Hartman sostenía un legajo de papeles. Gritó: «La única sangre que lo une es la codicia. Vuelva a su ciudad de oro falso». Un disparo volvió a silbar. Alonso se agachó, pero la escopeta se le resbaló de las manos. La culata astillada, sin munición. Quedaba la pistola antigua de Carmina escondida bajo la mesa. Un solo tiro. Demasiado poco ante tantos. Lucía y Rosa desde el sótano escuchaban los pasos de extraños sobre sus cabezas. Las tablas crujían. El polvo caía en sus trenzas. Lucía miró la abertura e inspiró. Sacó de su bolsillo el medallón y lo apretó con fuerza. Entonces recordó algo que su madre susurró en la fiebre. «Si el mundo te cierra las puertas, busca al guardián que nombré». Aquellas palabras parecían inconclusas, excepto que ahora, bajo la luz tenue del sótano, las niñas notaron un compartimiento secreto en el relicario. Rosa deslizó la uña en la hendidura. Dentro hallaron una hoja diminuta, doblada varias veces, envuelta en un hilo de plata. Subieron al desván,
esquivando las sombras de hombres armados que merodeaban fuera, y llamaron a Miguel. Él descendió con la hoz manchada y los ojos encendidos. —¿Qué ocurre? Lucía extendió el papel. Al desplegarlo, los tres quedaron mudos. Era una adenda inédita al testamento, con la firma de Beatriz Carver y el sello familiar intacto. La cláusula era explícita. En caso de mi muerte, designo como tutor y legítimo administrador de la herencia a Alonso Romero, ciudadano de Santa Amalia. Beatriz había confiado al campesino todo, previendo la codicia de Hartmann. Miguel apretó los labios. Esto cambia todo. Pero Alonso está sin balas, dijo Rosa temblando. Entonces debemos entregarle esta, respondió él, o no viviremos para contarlo. Afuera, la situación era crítica. 2 pistoleros prendían antorchas con intención de lanzarlas contra el techo. Alonso, sin armas, calculó distancias. De pronto escuchó: «¡Señor Romero!». Era Miguel, corriendo con las gemelas detrás. «¡Mire esto!». Alonso tomó el documento, lo leyó al vuelo. El corazón le golpeó el pecho. Beatriz había pensado en él como garante, pero el papel solo valdría si alguien vivía para mostrarlo. Entonces, en un destello, comprendió un nuevo plan. Hartmann ansiaba la legalidad, aunque adulterada, para encubrir su latrocinio. Si veía aquella cláusula ante testigos, su propia retórica quedaría en evidencia y perdería respaldo. Necesitaba forzarlo a leerlo frente a sus hombres. «Niños, escóndanse en el gallinero y no salgan», ordenó, guardándose la hoja en el sombrero de ala ancha. Cogió la pistola de Carmina y avanzó con las últimas balas contadas. Una en el tambor, la otra su valentía. A paso firme se plantó en mitad del patio, levantando la mano libre en señal de parlamento. «Hartmann, venga a reclamar lo que dice que es suyo». El abogado dudó, pero la soberbia lo empujó a bajar la colina con 2 guardaespaldas. Se apeó del caballo, sosteniendo su legajo como un escudo. «Muéstrame a los niños y tal vez te deje vivir». «Primero lee esto», dijo Alonso, arrojándole la hoja. Hartmann la atrapó por reflejo. El silencio se espesó mientras el abogado recorrió el texto. Su semblante palideció. Levantó la mirada, furioso. «Documento falso. Una burda falsificación». «Firma original», replicó Alonso. «Puede negarlo, pero tus hombres acaban de verlo. Si me matas, cualquiera podrá declarar que conocieron mi nombramiento. ¿Seguirán protegiendo a quien los hace cómplices de perjurio?». Los pistoleros intercambiaron miradas incómodas. El valor de la paga disminuía frente a la posibilidad de un linchamiento si el pueblo se enteraba. Hartmann arrugó el papel con mano temblorosa. «Te crees astuto, Romero. Pero el plomo decide, no la tinta». Sacó su revólver y apuntó. Antes de que pudiera alar el gatillo, Alonso disparó primero. Único tiro, directo al antebrazo. El arma del abogado se voló de su mano. Un instante de incredulidad cruzó los rostros presentes. El viejo campesino había vencido el duelo con la precisión de un cirujano. Hartmann cayó de rodillas, el brazo sangrando. Gritó a sus hombres: «¡Dispárenle, idiotas!». Pero ellos dudaron. Algunos bajaron las armas. El de la cicatriz, sin embargo, dio un paso adelante, decidido a ganarse la paga. Alonso se preparó para morir, pues ya no tenía balas. Fue entonces cuando retumbó un estampido desde la puerta del granero. Miguel empuñaba la escopeta recargada con los cartuchos sobrantes que había encontrado en la alacena. «¡Al suelo!», gritó, y disparó cerca de los pies del pistolero, levantando polvo. La advertencia bastó. El hombre retrocedió, sudor en la frente, comprendiendo que la victoria se había vuelto improbable. Fue el momento justo para el golpe final. Un rumor de cascos se acercó por el camino del este. Era don Teodoro, el vecino que Alonso había salvado de una sequía años atrás, seguido por granjeros armados con aperos y viejos fusiles. Habían visto el incendio nocturno y el humo matinal, y acudían por si ese viejo tozudo necesitaba una mano. Frente a esa avalancha improvisada, los pistoleros cedieron. Algunos huyeron a galope. Otros dejaron caer las armas. Hartmann, humillado y herido, alzó la mirada hacia Alonso. Su voz, antes altiva, se quebró. «Puedes quedarte con ellos, pero esto no ha terminado. La ley siempre puede retorcerse».
Alonso se inclinó y recogió el testamento del barro. La ley puede torcerse, sí, pero la tierra siempre endereza lo que enterramos en ella. Márchate y reza porque tengas algo de decencia para cultivar donde caigas. El abogado fue cargado por sus propios hombres. Cuando la polvareda de su retirada se disipó, el sol ya estaba alto. Alonso respiró hondo. Su pecho se sacudió con un temblor que no era miedo sino alivio tardío. Los días siguientes fueron de curaciones y reconstrucción. Alonso vendó su brazo magullado, enseñó a Miguel a remendar la cerca y dejó que las gemelas pintaran flores en la puerta nueva que don Teodoro ayudó a colocar. El humo se disipó. El canto de las cigarras volvió a tejer el mediodía. Pero quedaba la decisión más difícil. ¿Qué hacer con Rancho Las Jarillas, la hacienda de los Carver? Una tarde, bajo la sombra del granero reparado, Miguel habló primero. Podemos reclamarla, pero entonces dejaríamos este lugar. Lucía y Rosa miraron al campesino, con ojos que suplicaban un hogar y temían la pérdida. Alonso se quitó el sombrero, dejándolo sobre las rodillas. La hacienda es suya por derecho, dijo, y no puedo negarles esa herencia. Sin embargo, no tienen por qué elegir entre un techo y otro. Podemos ir, atender los asuntos y decidir juntos. Los niños intercambiaron miradas. La posibilidad de recuperar el pasado sin sacrificar el presente era como un amanecer duplicado. Fue entonces cuando Miguel reveló el segundo secreto que su madre les confió, escrito en la parte trasera de la adenda. Coordenadas de un pequeño fundo oculto, anexado a Rancho Las Jarillas, llamado La Última Siembra. Beatriz había soñado con convertirlo en un huerto escuela para quienes no poseían tierra. Miguel levantó el pergamino. Tal vez ese sueño también nos pertenezca, susurró. Alonso sintió un cosquilleo de esperanza. Podían unir la modesta granja con aquella parcela, crear un corredor de vida en medio del territorio inhóspito, un refugio para huérfanos y viudas como Carmina, para jornaleros y vagabundos. Una comunidad donde la codicia de Hartman no hallara eco. Esa noche, reunidos alrededor de un pan recién horneado, el primero redondo y esponjoso en semanas, hicieron un juramento silencioso, que ningún niño llamaría a su puerta bajo la lluvia sin hallar al menos una miga y un abrazo. Compartieron el pan en 4 partes, igual que la primera noche, solo que esta vez las migas parecieron multiplicarse con la risa y el chisporroteo de la chimenea. Pasó un mes. Hartman desapareció de la comarca, pero no sin dejar rastro. Envió una carta desde la capital, anunciando que renunciaba a la tutela por motivos de salud, y que entregaba a Alonso la administración provisional hasta que los niños alcanzaran la mayoría de edad. El sello notarial oficial confirmó lo que la sangre de aquella mañana ya había afirmado. Sin embargo, el peligro de la codicia nunca muere, solo cambia de máscara. Alonso lo sabía. Así que, cuando emprendieron el viaje a Rancho Las Jarillas, lo hicieron con discreción. 2 carretas prestadas, escoltadas por vecinos que debían abastecerse en el camino. Llegaron al atardecer. Las tierras, abandonadas durante meses, estaban cubiertas de hierba alta. Los campos de trigo se habían perdido, pero los frutales aún florecían. Lucía corrió entre los manzanos, soltando un grito jubiloso. Rosa encontró una vieja hamaca y la colgó entre 2 almendros. Miguel se detuvo ante la casa grande, ahora silenciosa como un cascarón, y cerró los puños. «Volverá la vida», dijo Alonso, posando una mano en su hombro, «igual que volvió acá». Los niños sonrieron. La promesa de un futuro volvió a hacerse cuerpo. El invierno llegó temprano aquel año. Bajo cielos de cobre, Alonso y los huérfanos trabajaron el terreno de la última siembra. Sembraron maíz, zanahorias y alfalfa. Repararon el pozo. Abrieron un aula improvisada donde enseñaban a leer a los hijos de peones y cazadores trashumantes. Don Teodoro aportó semillas. Otras granjeras donaron gallinas. El rumor del huerto escuela se esparció como semilla en viento fértil. Un atardecer helado, mientras Lucía y Rosa pintaban carteles para la próxima cosecha solidaria, un carruaje polvoriento se detuvo ante la cerca. Del interior bajó una mujer elegante, envuelta en un chal de lana oscura. Alonso, alerta, tomó el bastón, aún desconfiado de visitantes inesperados. La mujer bajó la mirada y se presentó.
Soy Amelia Hartman. Mi hermano abusó de la ley y del dolor ajeno. Vengo a devolver las escrituras que él aún retenía y a ofrecer mi disculpa. Extendió un paquete sellado. Miguel lo abrió. Eran títulos de propiedad, certificados bancarios y cartas de recomendación a nombre de los niños. Amelia continuó. Entiendo si no confían en mí, pero deseo enmendar algo, aunque sea tarde. Alonso la observó. Su voz carecía de la arrogancia que él asociaba al apellido. Tras un instante, le indicó el banco de madera. Se sentaron. Amelia relató cómo descubrió las fechorías de Hartman y lo obligó a confesar. Él huyó, pero ella, abrumada por la vergüenza, decidió reparar el daño, entregando lo que quedaba de la fortuna mal administrada. El dinero puede perderse, dijo Alonso. La tierra, malgastarse, pero la dignidad es un surco profundo. Siembra hoy y cosecha siempre. Amelia asintió, lágrimas en los ojos, y partió sin más palabras. Con aquello, la amenaza quedó por fin enterrada. La comunidad floreció. El viejo molino volvió a girar, la escuela improvisada se llenó de risas, y las primeras mazorcas asomaron doradas bajo el sol primaveral. Miguel se convirtió en el maestro de labores. Lucía aprendió a curar con hierbas. Rosa, con voz dulce, enseñó canciones a los más pequeños. Alonso, con canas nuevas y cicatrices viejas, se quedaba a menudo en el porche, mirando los campos. Recordaba a Carmina, y sentía que, de algún modo, ella aprobaba cada paso. Una tarde clara, reunió a los niños, ya no tan niños, y al pueblo entero. Con voz firme anunció: «Desde hoy este lugar se llamará La Última Siembra, no porque sea el final, sino porque aquí sembramos lo último que teníamos, esperanza, y cuando un hombre siembra esperanza, siempre cosecha familia». Los presentes aplaudieron. El sonido se mezcló con el susurro del trigo joven, creando una melodía nueva, tejida de polvo viejo y futuras promesas. Años después, los mapas del territorio oeste marcaron una pequeña mancha verde donde antes solo había yermas planicies. La gente que pasaba decía que allí, si golpeabas la puerta de la casa principal, una sencilla construcción de adobe con ventana azul, te ofrecerían pan caliente, aunque fuera el último trozo, porque en la última siembra nadie olvida que cierta noche de tormenta 3 niños famélicos llamaron a una puerta, y la respuesta cambió para siempre el rumbo de un campesino, de una herencia y de muchas vidas más. Miguel, ya adulto, escribió en su diario: «Aprendí que las raíces más fuertes no son las que nacen de la sangre, sino las que se aferran al suelo con la voluntad de no soltar a quienes amamos. Y si un hombre puede entregar su último pedazo de pan, también puede entregar el mundo». Así, bajo el mismo cielo que una vez ardió de balas y fuego, la historia encontró su cosecha final. Una pradera de trigo ondeando al viento, un puñado de huérfanos convertidos en maestros, y un viejo campesino que, sin saberlo, heredó algo más valioso que tierras: el poder de convertir la adversidad en hogar. Y cuando el crepúsculo pinta la llanura de cobre y sangre, algunos aún juran escuchar la risa de las gemelas corriendo entre los manzanos, el canto de Miguel en la franja del surco y la voz de Alonso, grave y serena, contando cómo un simple trozo de pan puede abrir la puerta a toda una vida nueva. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.